Vamos a hablar de vasculitis. Las vasculitis son enfermedades muy raras que realmente pues vemos pocas, pero son enfermedades apasionantes. Esta es mi declaración de conflictos de interés. Para el tema de hoy pues no tengo ningún conflicto de interés. Y voy a comenzar por un caso clínico, como me gusta a mí. Y miren la fecha en la que yo comencé a ver a esta paciente, que fue el 10 de marzo del 2020. Ya verán ustedes, una mujer de 35 años, trabaja en una empresa del país, en Ecopetrol, y que comenzó a presentar 9 meses antes, en junio del 2019, un cuadro viral acompañado de otalgia izquierda, sensación de plenitud óptica, como dicen los otorrinos, hipoacusia, recibió antibióticos y corticoide durante 15 días. Esta mujer viajaba mucho por temas de su trabajo y después de uno de los viajes presentó nuevamente los mismos síntomas. En octubre tuvo un episodio de inflamación ocular que fue diagnosticado como epiescleritis y uveitis en el ojo izquierdo, además de queratitis límbica, o sea, un proceso inflamatorio ocular. Posteriormente, en noviembre, presenta nuevamente el mismo episodio de compromiso de oídos. Y además comienza a presentar dolor musculoesquelético intermitente, y ella era muy clara en decir que estas recidivas se presentaban cuando hacía viajes en avión. Me trae estos exámenes que le habían hecho previamente. Tenía unos ANAS 1 en 80, o sea, un patrón, unos valores absolutamente indeterminados, un anti-La borderline, otros ENAS negativos, un valor muy bajo de vitamina D, un hemograma normal, pero con una velocidad de sedimentación elevada, que para nosotros los reumatólogos realmente es una alerta importante. Citrulinados negativos, nuevamente un anti-La positivo y un factor reumatoideo positivo, para decirles que aquí en la evaluación de pacientes reumáticos muchas veces la presencia de algunos marcadores de autoinmunidad puede resultar inespecífico y puede resultar un factor de confusión para el diagnóstico. De hecho, ella llevaba más de 6 meses de evolución de la enfermedad y pues no se había hecho el diagnóstico. En febrero del 2020, finalmente le hacen un examen de antiproteinasa 3, o sea, los famosos ANCAS, que muchas veces piden ANCAS por todo. Aquí no le habían pedido los ANCAS, aunque los síntomas, digamos, en el sistema ORL, pues eran indicativos de solicitar los ANCAS. Tenía unos ANCAS antiproteinasa 3 de 56.3, es decir, positivos, y unos anti-MPO negativos. Le hicieron un TAC de oídos que mostró mastoiditis izquierda con zonas de aspecto crónico en el aspecto más anterior de las celdillas mastoideas de ese lado, sin imágenes sugestivas de otitis, y un TAC de senos paranasales que era normal. La radiografía de tórax que le hicieron en ese momento también era normal. Entonces le formulo prednisona. Es una paciente con las cuales en reumatología muchas veces hay que negociar, y la idea era completar los estudios e iniciarle en una cita posterior al cabo de 3 semanas que habíamos programados en ese momento. Acuérdense que era el 10 de marzo del 2020. Y le di una incapacidad en ese momento sin saber que realmente esta señora no iba a poder viajar durante por lo menos un año para, digamos, no debe viajar en avión hasta nueva orden. Y aquí me encuentro yo con una de mis fantasías de infancia hecha realidad, en lo que fue lo que se convirtió en nuestra vida en ese momento. En lo personal, pues fue lo que me sucedió, todas las actividades virtuales que aprendimos a hacer muy rápidamente y la teleconsulta. Pero la teleconsulta de una paciente como esta mujer que tiene pues una osteoartritis de mano, pues era una teleconsulta mucho más fácil que las teleconsultas que tuve que hacer con esta paciente posteriormente. Hicimos varias consultas no presenciales, digamos, hubo una buena adherencia al ejercicio: 31 de marzo, 6 de mayo, 23 de junio, 14 de septiembre y una última el 13 de enero del 2021. Y acuérdense que en diciembre del 2020 y enero del 2021 tuvimos uno de los picos más grandes de nuestra pandemia de COVID-19.
¿Y qué sucedió en este momento? Entonces ella, durante su evolución, recibió prednisolona, pero no toleró realmente dosis muy altas, hizo muchos efectos secundarios y fue manejada con metrotexate, con una evolución adecuada por lo que pudimos, digamos, inferir en las evaluaciones que hicimos en nuestra consulta no presencial. Pero en diciembre, hacia el 10 de diciembre del año 2020, hace un episodio gripal, se le descarta COVID y refiere que persiste una tos con pintas de sangre, tuvo además diarrea por 2 semanas y cefalea, y en ese momento refiere, como muchos pacientes, que ya no toleraba el metrotexate. Además, presenta nuevamente compromiso inflamatorio en el ojo izquierdo. Entonces, ¿qué pasa? La valora internista, la remite al neumólogo, pero no hay citas con neumología. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Vamos a ver qué paraclínicos, y aquí está, digamos, la clave de lo que pudimos inferir y cómo pudimos actuar rápidamente a pesar de esta, digamos, consulta no presencial. Me envía un cuadro hemático del 30 de noviembre, que era normal, con una hemoglobina de 13,3, función renal, hepática normal, y miren, el título de ANCAS estaba bastante elevado en 388. Posteriormente, un cuadro hemático del 22 de diciembre que muestra una hemoglobina en 10,7. Es decir, aquí está la clave, la paciente tenía una hemoptisis y se había anemizado de manera significativa. Entonces le digo, tenemos que volver a tomar una dosis alta de prednisona. No, en ese momento, digamos, dudé mucho de si hospitalizarla, no hospitalizarla, estábamos en pleno pico, no había camas, entonces realmente era una situación que se planteaba un poco compleja para ese momento. Y bueno, las imágenes que ustedes pueden ver aquí en el TAC, que son imágenes que están localizadas más en las bases, que se describen acá como opacidades parchadas en vidrio esmerilado, con patrón crazy paving en las bases pulmonares y consolidación en el segmento medial del lobo inferior izquierdo, digamos, eran muy sugestivas de hemorragia alveolar. Y aquí les muestro lo que mirábamos todos los días. Acuérdense que aquí en la fundación teníamos reuniones durante varios meses todos los días para mirar estas gráficas, para mirar la situación de la pandemia, y si ustedes pueden ver en esta época, pues aquí tuvimos el pico más alto de toda la historia de la pandemia en nuestra ciudad. Entonces la presentamos en nuestra junta, y aquí pues quiero traer a colación el trabajo que estamos haciendo a pesar, digamos, de nuestras numerosas ocupaciones, cómo tratamos de reunirnos todas las semanas y cómo esta reunión en ese momento pues nos llevó a tomar la decisión de hospitalizar a la paciente. Se le realizó un lavado broncoalveolar que mostró una vasculitis con capilaritis, y decidimos hospitalizarla, realizarle broncoscopia, biopsia, manejo con bolos de metilprednisolona y posible ciclofosfamida. Finalmente decidimos manejarla con rituximab y bolos de metilprednisolona, y realmente este caso es un caso de éxito. Esta es la tomografía de noviembre del 2021, es decir, un año después prácticamente de los hechos, y traigo este cuadro de maternidades. La maternidad es una de las escenas que ha sido más, digamos, representadas por los artistas por obvias razones, Picasso, Gustav Klimt, porque esta mujer pues es una mujer de 35 años. Creo que esto fue una de las razones de no ponerle ciclofosfamida, sino de tomar la decisión de aplicar rituximab. Ella recibe rituximab de entonces en enero y febrero del 2021 y después en enero del 2022. Acuérdense que en ese momento con el rituximab también había otra situación, y era la vacunación contra COVID en ciernes. Y sabemos pues de la interferencia del rituximab con los procesos de vacunación. Entonces esto también planteaba otro reto en el manejo de esta paciente. Ella finalmente se vacuna en el momento en el que se vacunan las personas que no pertenecían, digamos, a nuestro gremio, en julio y agosto del 2021. Aquí miren cómo sus anticuerpos anti-PR3 en octubre del 2022 están normales, y la última vez que la vi en agosto del 2023 había recibido rituximab
en febrero del 2023 tenía unos síntomas menores, estaba completamente asintomática, me manifiesta deseo de embarazo y yo le digo, bueno, pero tenemos que continuar con algo, probablemente no vamos a poner más rituximab y decidimos iniciar azatioprina. Entonces, bueno, este es un caso que ejemplifica puede ser, digamos, el desenlace del compromiso pulmonar en un paciente con vasculitis, pero vamos a revisar vasculitis y compromiso pulmonar. Este es un estudio muy interesante, es el estudio DCVAS, que analiza 1952 pacientes con diferentes vasculitis. No solamente las vasculitis ANCA positiva, aquí en aras del tiempo no vamos a hablar de la clasificación de las vasculitis, pero este es un grupo muy grande que toma vasculitis con diferentes características, vasculitis de grandes, de medianos y de pequeños vasos, como las vasculitis ANCA positivas, que van a ser el centro de nuestra disertación. 170 pacientes con Takayasu, 657 con granulomatosis, con poliangiitis granulomatosa, 555, esta es arteritis de células gigantes, perdón, esta es la granulomatosis con poliangiitis, esta es la poliangiitis microscópica, esta es la angeitis granulomatosa, la angeitis eosinofílica con granulomatosis, la vasculitis IgA o Genoction-Lane y 48 pacientes con panarteritis nodosa. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Aquí en este estudio muy interesante analizaron las características clínicas del compromiso pulmonar de los pacientes con vasculitis primaria. Y lo que podemos ver acá es que realmente los pacientes con arteritis de Takayasu, con células gigantes, con vasculitis IgA y con PAN, son pacientes que presentan muy poco compromiso pulmonar. Lo pueden hacer, pero realmente no es el centro de sus manifestaciones clínicas. En cambio, los pacientes con vasculitis tipo ANCA, que son estos 3 tipos de vasculitis, tienen más frecuentemente compromiso pulmonar y, por ejemplo, acá tenemos cualquier tipo de síntoma respiratorio, para resumir, 64%, 65% y 89% en la angeitis con eosinofilia, que era la conocida como Churg-Strauss, 65% en la poliangeitis microscópica y 64% en la granulomatosis con poliangeitis, con las diferentes características de síntomas pulmonares. Aquí, por ser pacientes que presentan muy frecuentemente compromiso pulmonar, vemos que tenían la mayoría imágenes pulmonares disponibles. Vemos la prevalencia de compromisos como inflamación, hemorragia alveolar, que vemos acá en vasculitis tipo ANCA ser más prevalente, nódulos, especialmente en granulomatosis con poliangeitis, y fibrosis más prevalente en en poliangitis microscópica. Y vamos a ver esto un poco más en detalle adelante. Cuando se habla del daño pulmonar, también este tipo de vasculitis son las que más frecuentemente presentan daño pulmonar, como podemos ver acá, fibrosis pulmonar en estos 2 tipos de vasculitis y disnea crónica también, y el daño pulmonar pues no es nada significativo en los otros tipos de vasculitis. Entonces, las manifestaciones pulmonares, es la conclusión de los autores, ocurren en muchas vasculitis sistémicas primarias, pero con frecuencia son variables y con diversas presentaciones. En cambio, en pacientes con vasculitis asociadas a ANCAS, las manifestaciones pulmonares son frecuentes y a menudo graves y pueden ocasionar daño permanente. Estos son los criterios de clasificación ACR-EULAR para las vasculitis asociadas a ANCAS, y aquí hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, y es que estas vasculitis asociadas a ANCAS, la asociación a uno de los ANCAS excluye la asociación al otro de los ANCAS. Entonces aquí
En la granulomatosis con poliangiitis, estos son los criterios, vemos que los puntos positivos dan para compromiso cartilaginoso, es decir, a nivel otorrino, pérdida auditiva y obstrucción de la vía aérea, 3, 2 y 1 punto. 5 puntos para presencia de anticuerpos ANCA PR3 y -1 punto si hay presencia de MPO, es decir, que son mutuamente excluyentes los MPO y los PR3. En cambio, para la poliangiitis microscópica nos da 6 puntos para la presencia de los anticuerpos MPO y vamos a hablar más adelante cómo este examen de laboratorio es muy importante en términos de pronóstico y de asociación a enfermedad pulmonar intersticial. También acá pues tenemos los criterios histológicos que son importantes para cada una de estas entidades. También acá en la granulomatosis con poliangiitis la presencia de nódulos pulmonares da 2 puntos, mientras que no está para la poliangiitis microscópica. Cuando vamos a evaluar un paciente con sospecha de vasculitis ANCA, tenemos que tener en cuenta de que no solamente vamos a hablar de pulmón, sino que vamos a tener que hacer un escaneo general del paciente para evaluar pues todos los sistemas que potencialmente pueden verse comprometidos. Renal es muy importante, respiratorio a nivel respiratorio superior, cardíaco, neurológico, articular. Algunos de estos pacientes pueden comenzar con síntomas constitucionales, con una artritis, es decir, si tiene un factor reumatoideo positivo, como fue el caso de esta paciente, se puede interpretar el diagnóstico de manera errada como una artritis reumatoide. También puede haber compromiso cutáneo y compromiso gastrointestinal, y esta publicación propone una serie de evaluaciones que deben realizarse en primer lugar y después en segundo lugar en caso de necesidad. Entonces, esto no voy a entrar en detalles, pero dependerá del tipo de compromiso y de los hallazgos clínicos. Entonces, las vasculitis asociadas a ANCA son un grupo heterogéneo de vasculitis sistémicas que afectan predominantemente los pequeños vasos y comprenden 3 síndromes clínicos diferentes: la poliangiitis microscópica, la granulomatosis con poliangiitis y la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, que es mucho más rara, digamos, que las dos anteriores. Tal vez la más frecuente de las 3 es la granulomatosis con poliangiitis. La que más se asocia con enfermedad pulmonar intersticial es la granulomatosis con poliangiitis, es la poliangiitis microscópica. La tasa de prevalencia de estas vasculitis asociadas a ANCAS es de 300 a 421 por millón de personas. Y la prevalencia de enfermedad pulmonar intersticial es en 23% de los pacientes con granulomatosis y el 45% de los pacientes con la poliangiitis microscópica. Y lo importante acá, y lo que tal vez nos puede hacer pensar un poquito en cuál sería la fisiopatología, es que la enfermedad pulmonar intersticial incluso puede preceder la aparición del síndrome o del desarrollo de vasculitis completa. Esta es una ilustración esquemática que nos muestra cuál es la patogénesis, digamos, posible de estas vasculitis mediadas por ANCAS, que incluye capilaritis pulmonar y fibrosis como los desenlaces pulmonares, digamos, más complejos y, digamos, más complejos y más graves. Entonces, tenemos que tener en cuenta, obviamente, factores genéticos, genes involucrados, factores ambientales y especialmente el tabaquismo, de la misma manera que en la enfermedad pulmonar intersticial fibrótica se ha visto asociado en estos casos. También tenemos infecciones, especialmente infecciones por Staphylococcus aureus, ciertos medicamentos y alteraciones inmunológicas. Aquí lo que va a pasar entonces es que los linfocitos, las células B y T, se va a producir una tolerancia a nivel de las células B y T para los mieloperoxidasa y proteinasa 3. Para estas proteínas, esto va a producir los anticuerpos contra estas proteínas. Esto va a activar vías alternas
del complemento, va a haber unión de los ANCAs y va a haber activación de los neutrófilos. Y aquí debemos hacer, digamos, la analogía con la enfermedad pulmonar intersticial fibrótica idiopática, en la cual se ha encontrado una activación de los neutrófilos. Por eso podemos hacer un paralelo. Esto va a producir una formación de NET y un aumento de la apoptosis. Esto puede explicar la capilaritis asociada con la hemorragia alveolar, una expresión de la interleuquina 17 que va también a llevar a la fibrosis. Entonces, hay bastantes cosas interesantes relacionadas con la fisiopatología de estas vasculitis. Entonces, un paciente con compromiso pulmonar con vasculitis ANCA positiva puede presentar síntomas pulmonares no específicos o hemoptisis, síntomas sistémicos, los cuales hay que evaluar, síntomas de otro tipo de órganos. Y en los exámenes de laboratorio, esto es extraído del consenso de ANCA en vasculitis en el año 2020, los anticuerpos anti-MPO y PR3 por ELISA, no estamos hablando de los ANCA por IFI que son totalmente inespecíficos, deben evaluarse en pacientes que presenten enfermedad intersticial difusa idiopática y deben incluirse en los criterios serológicos para IPAF porque tienen implicaciones pronósticas y se debe evaluar el riesgo de desarrollar una vasculitis sistémica. Tal vez esto, Carlos, responde a algunas de tus inquietudes y podría ser parte del conversatorio de esta tarde. También hay que tener en cuenta que la elevación de los marcadores de inflamación también tiene implicaciones pronósticas y se puede asociar con asociación con enfermedad pulmonar intersticial de tipo fibrótico. Esta es otra de mis pacientes con vasculitis, con granulomatosis, con poliangitis. Es una paciente que veo desde hace algunos meses, cuya enfermedad se desarrolló desde el año 2015 y que presentó este tipo de presentación, que no es una enfermedad pulmonar intersticial difusa, pero es una enfermedad pulmonar con nódulos cavitados que pues obviamente amerita por parte de los neumólogos un buen ejercicio de diagnóstico diferencial. Esta es una de las tomografías recientes. Esta paciente pues tuvo un procedimiento quirúrgico y pues un tratamiento actualmente con rituximab. Entonces, para recordarles, el compromiso pulmonar en granulomatosis con poliangitis, nódulos con cavidades, infiltrados pulmonares, hemorragia alveolar y puede haber también compromiso pleural. En la poliangitis microscópica puede haber también hemorragia alveolar difusa, infiltrados pulmonares, neumonitis intersticial y fibrosis pulmonar. Entonces aquí están detallados, también es una publicación muy reciente, cuáles son los tipos de compromiso pulmonar en vasculitis asociada a ANCA. Y estas son las recomendaciones de EULAR, la Sociedad Europea de Reumatología, para el tratamiento de vasculitis sistémica en el año 2022. Aquí, pues, dividen, digamos, los pacientes. Este es el tratamiento, pues, para los pacientes con cualquier tipo de compromiso por vasculitis. Y lo dividen en pacientes que tengan o no tengan compromiso grave de órgano. Es decir, una paciente, por ejemplo, como la que presentamos primero, con una hemorragia alveolar, con un compromiso pulmonar severo, pues deberá recibir aquí ciclofosfamida o rituximab, combinado con glucocorticoides y posteriormente disminución de glucocorticoides. Ellos también nos dan aquí un esquema de manejo de cómo se pueden o cómo sugieren ellos disminuir los glucocorticoides, que de hecho en reumatología es algo que viene siendo bastante empírico y bastante asociado a la experiencia de cada cual, pero bueno, ellos sugieren aquí disminuir los corticoides hasta una dosis de 5 miligramos al día en el término de 4 a 5 meses. Cuando el paciente no tiene compromiso severo de órganos, podrá recibir rituximab o de manera, digamos, alternativa, metrotexate o mofetil micofenolato. Doctor Rosas, entonces encontramos los mismos medicamentos para
todas nuestras enfermedades de origen inmunológico. Cuando un paciente entra en remisión, entonces aquí pues la pregunta es cómo continuar el tratamiento, durante cuánto tiempo hacerlo. Entonces se puede continuar o hacer un switch a rituximab, que vemos que es un medicamento fácil de usar con muy poca toxicidad. Esto se puede llevar hasta 24 a 48 meses, o también la alternativa es pasar a azatioprina o a metrotexate. Cuando hay remisión sostenida, ya se puede pensar en suspender el glucocorticoide, pero siempre hay que tener en mente cuál es el riesgo de estos pacientes de presentar una recidiva. Y aquí viene un campo muy interesante relacionado con la posibilidad y con qué pacientes con vasculitis ANCA positiva pueden presentar las formas más graves de enfermedad pulmonar intersticial, que es la neumonía intersticial usual o la NIU. Entonces, la enfermedad pulmonar intersticial fibrosante progresiva rara vez se asocia con vasculitis asociada a ANCA. Entonces, este es un estudio en el cual, en este tipo de pacientes, se compararon casos de pacientes con enfermedad pulmonar intersticial y controles con vasculitis sin enfermedad pulmonar intersticial. Y esta enfermedad pulmonar intersticial eran pacientes con NIU o con NINE. Se emparejaron 2 controles para cada caso según la edad, mayor o menor de 65 años, que sabemos, digamos, que es una edad que determina el pronóstico y la sobrevida en estos pacientes, el estado de ANCA, PR3 o MPO positivo y la creatinina. Se encontraron 62 casos de poliangitis microscópica, 89% con MPO, una edad promedio en el momento del diagnóstico de 66 años. 63% de los casos tenían NIU y 35% tenían NINE. El diagnóstico fue realizado previamente en 52% de los casos y simultáneamente en 39% de los casos con vasculitis. 59% de ellos eran fumadores, es decir, aquí hay un dato importante, y 57% tenían un patrón restrictivo. Había una menor frecuencia de síntomas de vasculitis en los casos de neumonía intersticial usual que en los controles con vasculitis. Y esta es la curva de sobrevida. 19 pacientes murieron, es decir, hubo una alta mortalidad. 9 de causa respiratoria, pudo ser por exacerbación, por hemorragia alveolar. 5, o sea, 26%, por causa desconocida. 2 casos, 11% de infección y 16% otras causas. En el análisis multivariado para evaluar la mortalidad, se encontraron estos factores asociados con una sobrevida más corta: edad mayor de 65 años, hemorragia alveolar y presencia de NIU. Y cuando ustedes ven aquí, cuando se compara con los controles, vemos la curva de sobrevida de los pacientes con poliangitis microscópica y NIU y los de NINE, que realmente no había una diferencia en relación a sobrevida con los controles con vasculitis sin compromiso pulmonar intersticial. Entonces encontré pues un comentario que me pareció muy al lugar y muy interesante sobre los hallazgos en este estudio. Entonces, los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial en vasculitis asociada a ANCA tienen ANCA-MPO en 89% de los casos, con un patrón NIU en el TAC en 63% de los casos. Acuérdense que esto es una enfermedad rara y esta pues es una cohorte importante. Así como los pacientes con fibrosis pulmonar, hay una relación con tabaquismo y hay una relación directa de MPO, pero no de PR3. Entonces no hay que buscar fibrosis pulmonar en pacientes con vasculitis PR3 positiva. Entonces aquí hay 2 hipótesis que se plantean, que me parecieron muy interesantes traerlas. La EPI aparece antes que la vasculitis y puede inducir la producción de anticuerpos contra MPO,
y se ha encontrado pues un exceso de neutrófilos en el lavado broncoalveolar de los pacientes con fibrosis idiopática. Una vez activados los neutrófilos, expresan MPO sobre su membrana y se presenta una respuesta inmune con producción de MPO tipo ANCA y luego la vasculitis asociada a ANCA. Y la otra hipótesis es que los ANCA anti-MPO tienen una actividad profibrótica que podría conducir a la epifibrótica. Entonces hay dos conceptos o dos hipótesis sobre esta interesante enfermedad. Y ya para terminar, un artículo también reciente que nos habla sobre el tratamiento. Entonces, vamos a dar tratamiento antiinflamatorio con inmunosupresores o vamos a dar tratamiento antifibrótico o vamos a dar ambos. ¿En qué casos daremos antifibrótico? Y esto yo creo que te lo dejo a ti, Paul y Angelita, para la discusión que van a tener ahora. Entonces, en esta publicación, en pacientes que tengan vasculitis ANCA-MPO, tenemos dos vertientes de tratamiento que podemos considerar. Una vertiente de tratamiento antiinflamatorio con rituximab, con ciclofosfamida, con micofenolato, con los medicamentos que ya conocemos, y otra vertiente de tratamiento con antifibrótico. Las características del paciente harán que se considere pues uno u otro. Si por ejemplo un paciente tiene una elevación de los marcadores inflamatorio, si tiene realmente síntomas de vasculitis, pues debe tenderse a dar pues un tratamiento inmunosupresor y sobre todo si tiene un patrón en el TAC que no sea asociado a NIU. En cambio, si lo tiene, hay que inclinarse más hacia la administración de un tratamiento antifibrótico porque se cuestiona, digamos, la posible eficacia del tratamiento con medicamentos antiinflamatorios o inmunosupresores. También los hallazgos patológicos van a influenciar si se hace tratamiento del uno o tratamiento del otro, pero yo creo que en muchos casos se llegará al consenso de poder combinar los dos tipos de tratamiento. Pero bueno, este debate me pareció interesante. Entonces, ¿qué puedo concluir? Unas conclusiones muy breves. La importancia realmente de este tipo de grupos multidisciplinarios para valorar pacientes complejos como estos. El compromiso pulmonar asociado a vasculitis se asocia a vasculitis asociada a ANCA, pero no a otros tipos de vasculitis realmente. Entonces hay que hacer una búsqueda activa de este tipo de compromiso y un seguimiento, y en la poliangitis microscópica tenemos una probabilidad alta de tener una epifibrótica en algunas series de casos. Como les digo, es una enfermedad sumamente rara, hasta de un 40%. Para finalizar y darles las gracias, y en esta última enfermedad, pues, ¿qué fue primero, si el huevo o la gallina? Muchas gracias.